Finanzas con Pedro Tello Villagrán. ¿De dónde me está escuchando usted? Le quiero preguntar. ¿De su casa, de su oficina o de su casa que ahora es su oficina? Porque el home office, no, bueno, ya tiene un rato. Luego se aparece por aquí una persona que parece un fantasma, se llama Gerardo, porque siempre está trabajando desde su casa. Entonces de repente lo vemos, ay, hola, ¿cómo estás? Llevamos, díjole, ya desde más de la pandemia que no lo vemos. O sea, lo vemos de repente, te mandamos un abrazote, querido Gera. Pero él está trabajando en su casa y así muchas producciones, al menos aquí en MBS y en otras estaciones de radio y en otras estaciones de televisión y en otras oficinas. Contadores, por ejemplo, muchísimos desde casa. Y probablemente ya no van a regresar porque son igual o más productivos desde su casa. Esto conlleva un problema. Hay una desocupación de oficinas en la ciudad. Pedro Tello, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que otro de los sectores dañados por la pandemia y la crisis económica que la ha acompañado es evidentemente el sector inmobiliario, particularmente aquel que se dedica a la renta de casas, de departamentos, de locales comerciales, de naves industriales y, por supuesto, a quienes se dedican al arrendamiento de oficinas. Cifras correspondientes al primer trimestre de este 2021 indican que se desocuparon solamente en la Ciudad de México el equivalente a 200,000 metros cuadrados de oficinas. Se trata de una cifra sin precedentes para un periodo de esta naturaleza, que no hace sino continuar con la tendencia que comenzó en el año 2020 y que, aun cuando ha comenzado paulatinamente a temperarse, lo cierto es que sigue marcando la pauta de un mercado inmobiliario que ha sido dominado fundamentalmente por la sobreoferta de espacios para oficinas, más que por la contratación justamente o el arrendamiento de oficinas, por lo menos en la Ciudad de México. Y esto seguramente, Luis, ocurre también en la mayor parte de las grandes ciudades de todo el país, simple y sencillamente porque en la medida en la que los empresarios perciben que las condiciones para ampliar su nivel de operaciones o para rentar nuevas oficinas no parece el mejor, pues deciden posponer o en todo caso cancelar este tipo de opciones de inversión. En el caso del mercado inmobiliario y en la Ciudad de México, estamos frente a una tendencia que seguramente va a provocar un importante descenso en los precios de renta por metro cuadrado, lo que ojalá eleve el estímulo por la toma de renta de oficinas, aunque en el corto plazo, Luis, vale la pena señalarlo, se ve muy difícil el mercado para los arrendadores de oficinas. No obstante que han tenido que sacrificar en porcentajes que van del 20 al 30% el monto de las rentas, y a pesar del diferimiento de pagos que acordaron en la mayor parte del año 2020, lo cierto es que siguen teniendo un mercado muy estrecho, una demanda muy baja y por supuesto una condición económica hacia adelante que no parece muy despejada por cuanto a su desarrollo te refiere, Luis. ¿Cómo para qué, no? O sea, ya hoy muchas empresas se han dado cuenta que no tiene mucho sentido tener una oficina que además es onerosa, que tienes un gasto importante y frente a la crisis, frente a muchas cosas, pues te lo ahorras. O sea, son igual de productivos o hasta más productivos trabajando de forma remota. A lo mejor lo que te gastabas de la oficina, mejor apoyas a cierto personal para que tenga un mejor conexión de internet, etcétera, y a lo mejor lo que valdrá la pena luego analizar, querido Pedro, son los espacios de coworking, que estos podrían llegar a tener un sentido un poquito mayor cuando te ahorras y compartes espacios. No necesariamente es una oficina para ti 100%, pero sí te da la chance de poderla compartir, entre comillas, y de eso se ha notado que han crecido muchísimo. Sí, por supuesto. Pero yo creo, Luis, que quienes invirtieron con una visión de mediano y largo plazo antes de que nos cayera encima la pandemia, hoy enfrentan inversiones que están frenadas o cuyos niveles de rentabilidad prácticamente han colapsado. Plazas comerciales, edificios de arrendamiento, particularmente en el corredor Reforma, hablan de la Ciudad de México, Santa Fe, Polanco, etcétera, donde se veía las posibilidades de crecimiento en inversiones inmobiliarias para renta de oficinas que hoy francamente están naufragando en un mercado que se va evidentemente a ajustar con una caída importante en el número de oferentes
de oficinas para renta, Ujú. y donde seguramente también el precio y la rentabilidad van a tener ajustes significativos en el curso de los próximos no? meses, Luis. Pedro, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Gracias, Pedro, muy buenos días. Son las